Ok, vamos a empezar entregando este tiempo en las manos del Señor en oración. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí a tu casa para que podamos cantar alabanzas a tu nombre y escuchar tu palabra y estudiar. Guíanos ahora en este tiempo al estudiar este tema tan importante que es tu providencia y cómo tú diriges y controlas todo, aún sin ser el autor del pecado. Nosotros no entendemos eso, pero es lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a, a entenderlo mejor. Guíanos y dirígenos. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el párrafo número 4 del capítulo 5 de la confesión. Creo que estamos en la página número 13 o 14 por ahí. Eh, todavía en la página 13. Entonces, la semana pasada hablamos del párrafo 3 y de la idea de que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, obra a través de medios, pero eso no significa que siempre tienen que hacer eso. Como Él es Dios, Él es soberano, Él puede obrar por encima de los medios o en contra de los medios o, o sin ningún medio. Él puede obrar directamente según a Él le plazca, porque Él es el soberano. Pero en la mayoría de las instancias, Él utiliza los medios. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es utilizar los medios que Él ha dejado y dejar que Él obre, pero también recordamos que no debemos simplemente como de manera ciega, este es un medio, voy a aprovecharlo. No necesariamente. Tenemos que saber que realmente es la, lo más adecuado, lo más apropiado. Entonces, vamos ahora a leer el párrafo número 4 y aquí dice bastante, entonces creo que vamos a pasar todo el tiempo en este párrafo en la clase de hoy. Si alguien puede leer el párrafo número 4. Dice el párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios,
quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor de pecado ni aprobarlo. Entonces, Dios ordenó la primera caída, pero eso no quiere decir que Él es el autor del pecado. Y tampoco que fue simplemente un permiso. Él tiene un propósito. Siempre ha tenido un propósito. A veces sabemos el propósito, a veces no. Entonces, vamos a leer algunos estos textos. Vamos a leer esos textos que tienen que ver ahí por el número 1. Romanos 11, 32 al 34. Segunda de Samuel 24:1. El texto paralelo a eso, Primera de Crónicas 21:1. Y luego Primera de Reyes 22, versículo 22 al 23. Y Segunda de Samuel 16:10. Hechos 2:23 y 4:27 al 28. Dice Romanos 11, 32 al 34. Uh-huh. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, Pablo dice en el 32, Dios ha hecho esto así. Pero, ¿quién lo entiende? Él mismo profesó no entenderlo, pero eso no significa que no sea la verdad. Sí, Segunda de Samuel 24, comparado con Primera de Crónicas 21:1. Entonces, esos dos textos vamos a mirarlos juntos. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, dice ahí en Segundo de Samuel que Dios incitó a David. Pero vamos a ver qué dice el texto paralelo en Primera de Crónicas 21. Uh-huh. Ahí está. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, en Samuel dice, Dios, se encendió la ira de Dios, entonces él incitó a David. Y en Crónica dice que fue Satanás que incitó a David. Entonces, ¿cuál es? Dios permitió que Satanás incitara a David. Exacto. Dios Dios permitió que Satanás incitara a David a censar el pueblo. Uh-huh. Exactamente. Dios utilizó a Satanás
para su propósito. Y el propósito final fue a enseñarle a David una lección. Y tenía un comentario. También recuerdo creo que es el profeta Jeremías, que estoy leyendo Jeremías ahora, cuando Dios habla por medio del profeta y dice, yo voy a utilizar a Nabucodonosor, mi siervo, Ujú. para hacer pasar juicio sobre la nación de Judá. Y Dios, Nabucodonosor hizo todo lo que hizo, las deportaciones y la destrucción y todo, fue con el consentimiento del Señor de pasar juicio. Dios utilizó a Nabucodonosor como instrumento de juicio Ujú. para esa nación. Ujú. Y leyendo hasta el final del libro de Jeremías, Dios dice, ok, ahora tú hiciste eso, ahora te lo van a hacer a ti. Y para mostrar su justicia. Y Primera de Reyes 22. Un comentario antes Ajá. de Sí, pasar a ese. Ajá. Hablando de ese mismo texto que Heidi menciona, es bueno recordar que aunque Dios utilizó a él como un siervo en sus manos, pero no significa que Nabucodonosor era creyente. No, exactamente. Y también que Dios le castigó a cada persona que él usó para castigar al pueblo de Israel. Ujú. Él los castigó a ellos porque ellos lo hicieron con maldad. Ujú. y porque son malos, o sea. Y también que ellos son responsables por sus propias acciones. Cada quien es responsable. Entonces, Dios utilizó primero al rey de Asiria para castigar a la nación de Israel y después a los babilonios para castigar a Judá, pero eso no quita que ellos cometieron pecado y tenían que ser juzgados y castigados por eso. Entonces sufrieron las consecuencias. Asiria fue conquistado, Babilonia fue conquistado y así, porque el hecho de que Dios utiliza una persona no le quita su responsabilidad y culpabilidad por sus pecados. Primera de Reyes 22 al 23. Este texto es muy interesante. Dice así, y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tu profeta, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Actualmente vamos atrás al versículo 20 para agarrar el contexto. ¿Usted quiere O que lo el lea 19 desde el 19 hasta dónde? hasta el 23. Hasta el 23. Ajá. Dice así, Primera de Reyes 22, 19. Y respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo?
Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, y ve y hazlo así. Y ahora he aquí que que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces, a través del profeta, Dios como que mueve la cortina y nos da nos permite mirar lo que está pasando, y Dios dice, ¿quién va a seducir a Acab a ir a la batalla? Y hay uno que dice, yo voy a hacer un espíritu de mentira. Y Dios dice, así es. Y entonces, no fue el hecho de ir a la batalla, fue Dios había ordenado que eso iba a pasar, pero Acab también era responsable y sufrió la consecuencia de sus acciones y murió. Pero es interesante ver cómo Dios lo hizo a través de ese espíritu de mentira en todos los profetas que Acab había traído. Y el verdadero profeta dice, todos estos están hablando mentira. Pero Acab prefirió escuchar la mentira que la verdad. Déjame opinar algo aquí en cuanto a esto. Y creo que es importante, por ejemplo, nosotros ver cuando encontramos en la Escritura que Dios ha determinado todo de antemano. Lo ha creado todo, ¿no? Vemos eso y decimos, bueno, pero ¿cómo ocurre eso? Yo también he sido creado, tú has sido creado, creó a Adán y Eva, de ahí venimos todos. Pero Dios había determinado todo de antemano lo que había de ocurrir. El problema es que también nos creó a nosotros con una actitud de razonar, de pensar, de analizar, pero nos dio la libertad de hacerlo de acuerdo a las capacidades que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros, como tenemos la capacidad de razonar, de pensar, también nos sentimos con el derecho de decirle a Dios, ¿por qué no lo hiciste de esta manera? ¿Por qué no lo hiciste así? Por eso comenzamos a analizar cosas y peleamos con Dios y lo acusamos a Él de cosas. Pero sin embargo, Él fue quien nos hizo. Y fue la conclusión de Nabucodonosor, que lo mencionaron hace un momentito, cuando él dijo que él tuvo que entender que Dios hace con sus criaturas como Él quiere, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, yo no soy quien para decirle a Dios por qué lo hiciste. Que Él hubiese determinado todo eso, como está sucediendo. Él sigue teniendo el control y Él sigue permitiendo lo que Él quiera permitir para llevar a cabo su plan determinado en la eternidad. Es de esa manera que Él lo está haciendo. Y lo va a hacer por encima de que nos guste a nosotros o no nos guste. Claro, podemos pelear porque somos creados de esa manera. Tenemos que razonar, pero tengamos cuidado que nuestra forma de razonar no hagamos a Dios culpable. Que ese es el problema. No podemos hacer a Dios culpable porque finalmente nosotros somos los culpables de todo lo que hacemos, porque Dios nos hizo con esa libertad, ¿comprende? De poder razonar, pensar, pero el plan de Dios va a seguir, llueva, truene o ventee, para usar un lenguaje de esa manera, y perdonen esa forma soez, pero realmente es una realidad. Llueva, truene o ventee, se va a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros determinemos, creamos o pensemos que ha de suceder. Y eso fue lo que
Job no hizo. Job no culpó a Dios. Sus amigos, supuestamente, estaban tratando de echarle la culpa a él, a Job. Y Job dice, no, yo no tengo... no fue nada que yo hice. Yo no sé por qué, pero mi conciencia está limpia. Pero no tomó el otro paso que muy bien puede haber tomado de culpar a Dios. Él no hizo eso. Y por eso Dios lo vindicó frente a sus amigos. También, hermano, creo que un comentario que valdría la pena. Nosotros lo vemos ya en un estado, en nuestro estado caído. Uh-huh. Es por eso que se nos hace casi imposible, o más bien imposible de concebir. Uh-huh. Pero desde que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, ellos no tenían problema con estos. Ellos eran hombres que razonaban, ellos eran hombres que fueron creados, vaya, a la imagen y semejanza de Dios. Pero la introducción del pecado es lo que causó, en este caso, que nosotros a la fecha sigamos teniendo ese problema de entender Uh-huh. ese plan soberano de Dios. Pero en un principio, pues ellos no tenían problema con entender y someterse, y aunque no comprendieran, no había esa distorsión que ahora nosotros Uh-huh. tenemos, y que se nos dificulta poder entender Uh-huh. esas cosas. Y si queremos razonar, por lo menos, razonemos un poco. ¿Cómo funcionaría el mundo si nosotros solamente estuviéramos determinados a hacer lo que ya Dios determinó que nosotros hiciéramos? No habría independencia del hombre para hacer todo lo que hoy en día ha hecho. Uh-huh. El hombre ha ido caminando, ha ido avanzando, y ha sido paulatinamente, por encima de lo que hoy en día algunos crean, que dicen que hubo una civilización mucho más avanzada que esta antes. No lo han encontrado, pero lo siguen diciendo. El asunto es que esto va paso a paso. El hombre se va cada día renovando, va haciendo cosas, porque Dios quiso que así fuera, Uh-huh. para que el mundo funcionara. Uh-huh. En nuestros hogares, nosotros funcionamos por la cultura de ese hogar mismo, pero es ese hogar. Ese hogar es diferente al de otro lugar, al de otro y al de otro. Todos hacemos cosas, y el mundo, eso es lo que necesita para continuar funcionando. Entonces Dios no se equivocó. Dios quiso que nosotros funcionáramos y fuéramos partícipe de todo lo que es este mundo. Nosotros somos una piedrita más en todo lo que está funcionando en este mundo. Uh-huh. Y eso es lo que Dios quiso. Pero ¿cómo lo hizo? De la manera que Él lo hizo, haciéndonos prácticamente responsables Uh-huh. de cada una de nuestras acciones. Y el siguiente texto, segundo de Samuel 16, dice ahí el versículo 10, pero para entender el contexto vamos a leer desde el 5 al 10, pero el texto clave es el versículo 10. Y para poner el contexto es cuando David está huyendo, saliendo de Jerusalén, porque su hijo, Absalón, ha venido y se ha proclamado rey. Entonces David sale y esto es lo que ocurre en el camino.
Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Muy interesante. Este hombre sale y le maldice a David. Y Abisai dice, no, 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 voy a ir a matarlo, cortarle la cabeza. David dice, si Dios le dijo que hiciera eso, déjalo. David dice, dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. El 11, Heidi está diciendo el 11. Al final del versículo 11 dice, voy a leer todo el versículo. Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Entonces, como decía nuestro hermano Juan Carlos, nosotros en nuestra mente finita y caída no entendemos cómo Dios puede decirle a un hombre que vaya a maldecir a otro. Y David no necesariamente está diciendo que fue eso, pero David entendió que si eso fuera el caso, hay que dejarlo. Aunque aparece decirlo como un hecho, no necesariamente, pero ¿quiénes somos nosotros para decir dogmáticamente que no fue? Entonces David dice, no, si el Señor le dijo que hiciera eso, déjalo. Y algo más antes de leer estos textos de Hechos 2:23 y 4:27 al 28. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Pedro no les está quitando la culpa. De hecho, les está echando la culpa. Pero dice que eso fue
determinado por Dios de antemano. También Hechos 4:27 al 28 dice básicamente la misma idea. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue determinado por Dios a manos de Herodes, Pilato, los romanos, los judíos, y actualmente, si lo entendemos correctamente, a todos nosotros. Y eso, el hecho de que fue determinado, no excusa lo que hicieron. También el mismo Señor Jesucristo cuando anunció su muerte en una de sus ocasiones, mencionó de que el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de pecadores, pero hay de aquel por causa de quien el Hijo de Dios va a ser entregado, que mejor hubiese sido que se atara una piedra de molino y se tirara al fondo del mar, que la consecuencia que le espera. De que aún el mismo Señor Jesucristo habló acerca de el predeterminado consejo de Dios a la vez que la responsabilidad del hombre. Exactamente. Aunque fue determinado que Judas lo iba a traicionar y entregar, el mismo Señor dice, mejor amarrarle una piedra y tirarle al mar, porque él va a llevar la culpa, la responsabilidad por sus acciones, aun que son determinados de antemano. Entonces, ahora vamos a mirar esa segundo punto ahí dentro del párrafo. Y eso no por un mero permiso. Ahí esa parte, Él los limita y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando con estos versículos. Hechos 14:16, Segunda de Reyes 19:28, Génesis 50:20, Isaías 10:6 al 7 y el versículo 12. Hechos 14:16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Entonces, tenía un propósito para eso. No fue simplemente, déjalo. No, él tenía un propósito para las naciones seguir sus propios caminos. Segundo de Reyes 19:28. Segunda de Reyes 19:28.
por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi gárfico en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios está hablando por medio del profeta al rey de Asiria. Y Dios dice, no, del mismo camino por donde viniste, tú vas a volver. Porque Dios, en ese tiempo, el propósito de Dios no fue destruir a Jerusalén en ese tiempo. Entonces Dios limitó y controló el pecado del rey de Asiria, diciendo, no. A mí me llama la atención en el pasaje que la hermana Ivonne leyó, es que la manera como Dios describe que este rey iba a volver. Uh-huh. Él iba a poner su garfio sobre su nariz y me da la impresión de una bestia no domada, Uh-huh. que tú le pones un instrumento para controlarla y llevarla y someter la voluntad de esa bestia a la voluntad que tú deseas. Uh-huh. Exactamente. Y esa es la imagen que se da en ese. Dios dice, no, tú eres un toro fuera de control y yo voy a te voy a llevar en contra de tu voluntad, pero es que tú vas a volver a tu casa. Un comentario, hermano, independientemente de la clase, pero quiero aprovechar este momento. A lo mejor no es el mejor momento, pero yo sí agradezco a Dios por la vida de esta iglesia, porque hay el intento con un corazón profundo de parte de los pastores, y yo creo que cada uno de nosotros que asistimos debemos de estar agradecidos a Dios con eso, porque el intento es de volver que la iglesia, que la iglesia vuelva a concebir a Dios, en quién es Dios. Uh-huh. Ese es yo en repetidas ocasiones he mencionado que no conocemos a Dios. La iglesia en sí, en general, ha perdido de vista quién es Dios, no porque uno lo conozca de una manera más profunda, uno lo seguimos conociendo, pero lamentablemente, y para nosotros fue muy difícil encontrar una iglesia en la que no que le restaure, Dios no ha perdido absolutamente nada, sino que se le reconozca quién es Dios, que haya eso profundo en su corazón. Y agradezco a Dios que estamos viendo estas doctrinas que a mí me emocionan mucho, y agradezco a Dios por la vida de los pastores y que cada uno de nosotros, de los que nos congregamos, debemos de estar al pendiente de todos estos temas, porque no son tiempos sencillos los que nos está tocando vivir. Uh-huh. Y creo que la iglesia, y Dios utilizando a sus siervos para hacer entender a la congregación de que son tiempos de que tenemos que volver a la Escritura y ver quién es Dios, Uh-huh. que Él no comete errores, que Él tiene el control absoluto de todo y que uno lo que tiene que hacer es confiar nada más. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, gracias Pastor Billy, Pastor Tim, por Amén. estas enseñanzas. Amén. Gloria al Señor. Uh-huh. Y lo que podemos ver es en este punto, como podemos mirar a la escena política del mundo, del país, y podemos perder la esperanza, pero cuando miramos textos
como esto y puntos como esto que estamos tratando, vemos que Dios es el que controla. Dios limita. Dios dice, hasta aquí, no más. Y eso es lo que queremos, como pastores, queremos que todos entendamos y recordemos que podamos conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra, para tener esa confianza en medio de estos tiempos tan turbulentos, y que si perdemos la vista de estas verdades, vamos a estar muy desesperanzados. Otro comentario con seguimiento a lo que dice el hermano. Hay un versículo que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y por falta de conocer a Dios, específicamente. Entonces, nosotros, yo creo que es muy importante la escuela dominical, porque este es el tiempo donde un creyente puede aprender. Estamos enseñando doctrina. Y este es el tiempo donde las personas pueden preguntar esas cosas. Exacto. Y no quedar con dudas, porque yo escuché una vez, alguien me dijo, y esto yo tenía un escándalo mental cuando yo escuché esas palabras. Me dijo, cuando yo vaya al cielo, Dios tiene que darme muchas explicaciones. Y yo me quedé como, ¿what? Dios no tiene que explicarnos nada. No. Ahora, nosotros podemos, si estudiamos la Biblia, conocer a Dios. Y esto va a aumentar nuestra confianza y nuestra tranquilidad. Aunque no entendamos todo. Pero eso es un resultado de conocer a Dios también. Entonces es importante venir temprano, poner atención, meternos en la clase, no solamente sentarnos a escuchar por escuchar, porque de ello va a depender nuestra estabilidad espiritual en este tiempo que nos toca vivir difícil. Así mismo es. Bueno, y ya básicamente estamos finalizando el tiempo. Nos quedan solo un par de minutos. Entonces, vamos a solo mencionar los otros textos. Génesis 50:20. Los hermanos de José vienen después de que muere Jacob y les piden perdón, y José dice, no, Dios orquestó todo esto. Ustedes lo hicieron por maldad, pero Dios tenía su propósito para bien. Y luego Isaías 10 básicamente es lo mismo que estaba diciendo en Segundo de Reyes 19, que el rey de Asiria pensaba que lo estaba haciendo por él, por sus motivos, y realmente sí, pero Dios dice, yo lo estoy controlando, y es mi instrumento de justicia, de castigo. Entonces, Dios, a través del profeta, dice, Él es mi instrumento, yo lo controlo, aunque Él sigue siendo responsable por sus acciones. Entonces, vamos a parar ahí, ya que son las 11:15. Y el domingo que viene vamos a repasar un poco y hablar de esa última frase del párrafo, porque esa es bastante importante. Eso es demasiado importante para tocarlo ahora y seguir adelante. Entonces, volvemos a eso
en el próximo domingo. Y vamos a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que nos cierre este tiempo en oración. Señor, gracias porque estás, Señor, como Pablo decía, Señor, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Así de cerca, Señor, estás tú para conocerte, tú te haces presente, Señor, y lo que uno tiene que hacer es humillarse, porque al corazón contrito y humillado, Señor, tú no desprecias. Y al que se acerca a ti, dice Santiago, tú te acercas. Mi Dios, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites conocerte más. Es un privilegio, Señor. Es realmente un gran privilegio que debe de llevar nuestro espíritu, Señor, a la plena humillación, Señor, y reconocerte a ti quién eres. Gracias por este tiempo, Padre. Y permítenos en tu gracia y en tu misericordia, Señor, no solamente quedarnos con este conocimiento, sino que en tu poder y en tu espíritu sepamos aplicarlo a nuestra vida para vivir, Señor, en confianza, en dependencia absoluta tuya, Señor. Y compartir este mensaje de quién tú eres, porque al final de cuentas para eso está tu iglesia, Señor, para poder llevar tu mensaje a otros que no te conocen, Padre. Gracias, gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos y permítenos seguir en compañerismo, en coinonía y continuar, Señor, con la próxima hora adorándote por quien tú eres, Señor, por quien tú te has revelado en tu palabra. Te honramos y te amamos con nuestro corazón, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.